Ministro, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buen resto de día. Felicidades. Gracias. Gracias, ministro Osuna. María Consuelo, el presidente Noboa parece estar dispuesto a saltarse todos los canales diplomáticos y a depositarnos de regreso los presos colombianos que tiene allí en las cárceles. Sí, y uno lo interpretaría como una de sus medidas para volver a mantener el control en el Ecuador, pero también, en mi lectura, como un reclamo de que Colombia no ha hecho lo que le toca en materia de cultivos ilícitos, de bandas criminales. O sea, cuando ellos se miran, así como nosotros nos miramos en el espejo de Ecuador, ellos se miran en el espejo de Colombia y dicen, de alguna manera, 1.500 personas que están en las cárceles vienen, o la mayoría de los delitos de narcotráfico que se gestaron en Colombia por ese crecimiento de los cultivos ilícitos. Entonces, si el problema de seguridad es un problema de cooperación binacional, se ha reunido, por ejemplo, la Comisión Binacional Fronteriza, la CONBIFRON, que es la que debe reunir a cancilleres y ministros de defensa de ambos países para ver cómo se controla esta zona de frontera. Le cabe responsabilidad a Colombia del aumento de este tráfico ilícito en el corredor del Pacífico. Póngase en el lugar de un presidente. La respuesta es obvio que sí, claro que sí. Le cabe Héctor, póngase en el lugar de Noboa. Noboa está enfrentando una guerra que lo puede tumbar, ¿cierto? Sí, y tiene, no sé y si tiene, lo pueda tumbar porque no tiene ese propósito, pero y por tiene, lo menos sí dificultarle su gestión. Y tiene el problema que nace en las cárceles, y en las cárceles están llenos de extranjeros. Si usted no va, usted no saca a los colombianos. Claro, entonces lo que está diciendo es, estamos pasándoles la cuenta a los colombianos de alguna manera. Garantizando la impunidad no soluciona sus problemas el presidente Noboa. Sí, pero yo sí creo que el presidente Noboa lo que está de alguna manera es llamando la atención de lo que dice María Consuelo, que es, bueno, aquí realmente lo que estamos siendo es víctimas de los problemas del vecino, que pues además tiene una larguísima historia de comportarse mal. Entonces, pues me parece que es una manera de decir, bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Para empezar, yo estoy manteniendo a 1.500 colombianos, manteniéndolos físicamente, dándoles de comer. Y un preso, al menos en Colombia, vale 2 millones de pesos o un poco más al mes mantenerlo. Esa es una buena cuenta. Es decir, 1.500 presos le valen al gobierno de Ecuador 3.000 millones de pesos mensuales al mes. O sea, hablaban que más que el plan de 36.000 al año. De alimentación 50. A los niños. Pero no claro, solo eso, estamos alrededor de hablando 40.000 millones de pesos colombianos le está costando al Estado ecuatoriano mantener esos 1.500 presos colombianos, pero ese es solo uno de los múltiples temas. A mí de toda esta conversación de hoy y de ayer me llama mucho la atención la autoestima que tenemos los colombianos. La autoestima colombiana me encanta porque todos están diciendo, ¿será que en Colombia puede pasar lo que está pasando en Ecuador? ¿Y qué es lo que está pasando en Ecuador que no pasa en Colombia? Por ejemplo, que unas mafias desde la cárcel dominen determinados territorios, pues basta saber lo que hace el Clan del Golfo cada vez que quiere paralizar la zona del Bajo Cauca o del Urabá antioqueño y cordobés. El caso de Tuluá, con la Inmaculada. Lo ha hecho decenas de veces. Un mafioso desde una cárcel ordena que se paralicen 15 o 20 municipios. Pasó en el gobierno del presidente Duque, pasó en el gobierno del presidente Petro, pasó en el gobierno del presidente Santos, y nosotros nos tenemos en una autoestima maravillosa y somos capaces hasta de decirle a los ecuatorianos, ¿será que eso que a ustedes les está pasando nos va a pasar a nosotros? Pero por favor, si los ecuatorianos lo que están diciendo es, si eso lo que está pasando es por culpa de ustedes, Héctor, ustedes fueron los que se inventaron ese tipo de cosas. Héctor, usted tiene razón, por eso le preguntaba a María Consuelo, si usted es el presidente Noboa, con esa consideración que usted hace como colombiano, si usted es el presidente Noboa en Ecuador, ¿no hace lo que está haciendo Noboa hoy? Con base en esa argumentación de Héctor, pues claro. Lo que pasa es que eso tiene una serie de elementos adicionales que hay que tener en cuenta. El tratado binacional tiene unas condiciones distintas. Pero no en condiciones normales, no excepcional. Pero esa frase de crisis de excepcional en estado de excepción y en estado de Néstor, pero un jefe de Estado, más allá de la situación interna que tenga, debe garantizar que no haya impunidad, así sea hacia afuera. Aquí lo que está haciendo es simplemente, aquí los señores delinquieron, pero no Ricardo, los quiero acá, los echo. En Colombia, lo que quieran, pero si ellos no tienen procesos en Colombia, pues simplemente quedan libres y no me importa. Usted tiene razón, razón el ministro Osuna, pero como el presidente Noboa gobierna en Ecuador,
no para Colombia, no para colombianos, sino para ecuatorianos. ¿Qué están pensando los ecuatorianos? Esas cárceles nuestras están llenas de delincuentes colombianos. Y en consecuencia, buena parte de la solución pasa porque salgan y expulsemos a esos delincuentes colombianos. Pero además todo esto, claro, esta declaración del presidente Noboa surge por un trino del presidente Petro, en donde dice solidaridad, queremos ayudar. Le dice así, estamos listos, allá le mando sus presos para que los mantenga. 1.500 personas, porque ya con eso sería una gran ayuda. Y muchas gracias, quédense allá, es lo que le contesta el presidente Noboa. De alguna manera es la papaya que él puso, ¿no? Yo creo que hay que ponerse... Pero era lo menos que podía hacer el presidente Petro, poner claro, el pero ¿no? ¿cuál no era la cooperación puesto, que estaba estaríamos brindando? Diciendo que por qué no lo puso. Pero cuando yo creo los que mecanismos de cooperación no han funcionado. Dos o tres cosas. Yo creo que hay que distinguir dos o tres cosas. Uno, la situación real, que es la que yo traté de describir en la primera intervención, que es que, pues efectivamente, Ecuador está siendo, seamos totalmente sinceros, víctima de los problemas de Colombia. Los problemas actualmente del Ecuador los heredaron, los llevaron todos de Colombia, no hay uno solo que no hayan llevado de Colombia. Bueno, eso lo primero, pero lo segundo sí es un tema jurídico, que es otra cosa, porque no el hecho de que yo esté diciendo esto, no quiero aparecer, por supuesto, que se piense que estoy de acuerdo con las formas jurídicas que ha adoptado el presidente Noboa, que bueno, hasta ahora no ha hecho nada porque simplemente amenazó con mandar 1.500 presos, pero evidentemente, como lo dice el ministro, pues eso tiene unos procedimientos, entre otras cosas un procedimiento para hacer lo que haría en la práctica si llegara a cumplir su amenaza, que es liberar 1.500 presos, porque no es deportarlos, ni repatriarlos, ni nada de eso, sino liberarlos, porque como ya ha dicho el ministro de Justicia, lo que pasaría en la práctica es que llegan esos señores a Colombia y pues bueno, los presentan en un puesto de migración, se identifican, miran si están en una lista y si no están en la lista, pues siguen como cualquier, ahí sí como Pedro por su casa, porque entre otras cosas estarían en su casa. Entonces, el presidente Noboa realmente yo creo que está acudiendo a unas formas jurídicas bastante cuestionables. Sí, es que entre otras cosas... Entre otras cosas, la de declarar un conflicto interno que obviamente no tiene nada de conflicto interno. Él volvió una guerra contra el narcotráfico, declaró el conflicto armado interno, cuando eso no tiene nada que ver con el concepto del derecho internacional de conflicto armado interno. Esa es la discusión que tenemos en Colombia, entre otras cosas, si trasladamos ese concepto del conflicto armado interno a las mafias. Mire, Néstor, en Colombia, mire usted aquí, Ricardo, déjeme decir esto, Luis Ernesto, aquí por ejemplo, varios, pero Ricardo, por ejemplo, se molesta mucho cuando hay alguna posibilidad de que el gobierno del presidente Petro negocie o converse con organizaciones mafiosas. Y bueno, declarar que esas organizaciones mafiosas son beligerantes y actores de un conflicto armado interno, como hizo el presidente Noboa, lo único que hace es abrir esa puerta. Bueno. Sí, solo le recuerdo, Héctor, que es que Noboa no está gobernando para los colombianos que vivimos en estas controversias. Allá Noboa está gobernando para los ecuatorianos, ha recibido el apoyo, y por eso, Néstor, para estos efectos, inclusive de su gran opositor, que es el presidente Correa. Ellos están librando una lucha y no están en la discusión nuestra, en la de la patria boba de Colombia, de la forma del articulito, de la Pero Néstor, justamente porque está gobernando para los ecuatorianos, es que sería verdaderamente estúpido hacer lo que dijo que va a hacer: liberar a presos colombianos que están presos en cárceles ecuatorianas por delitos cometidos en Ecuador, por delinquir con organizaciones criminales del Ecuador. Sería tan estúpido como si los colombianos creyéramos que porque nos cae mal el presidente Maduro o porque nos parece que es el colmo que hayan llegado venezolanos aquí a delinquir, soltáramos a los más de 2.000 delincuentes venezolanos que hay presos en cárceles en Colombia en estos momentos y los lleváramos a la frontera con Venezuela. ¿Usted qué cree que va a pasar? Pues que felices los señores entran a Venezuela, quedan libres y se devuelven a seguir delinquiendo acá. Entonces, la gran fórmula de Noboa es una estupidez. Es una estupidez para solucionar su conflicto interno. A no ser que él los ponga en las cárceles y comience a hacer operativos para que no se le vuelvan a meter. Pero el problema es, Néstor, pero pues qué bobada. O sea, los tienen en las cárceles para después volverlos a capturar. Eso sí no tiene ningún sentido. Pero ¿sabe qué es lo más grave, Néstor? Señor. Padre, pero permítame. ¿Sabe qué es lo más grave realmente de todo este debate? Es que en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, las cárceles son un chiste. Están gobernadas por los presos, hay que decirlo así de claro. ¿Qué tal lo de Tocorón en Venezuela? Estaban lo que estamos viendo en Ecuador. Y entonces
estos países quedan con un dilema. Implementamos un sistema carcelario como el de Bukele, que viola los derechos humanos, que termina también no cumple el debido proceso por terror, justamente con la anarquía carcelaria. No hay un punto intermedio, no hay unas cárceles correctamente implementadas, como por ejemplo la cárcel distrital de Bogotá o como las cárceles en otros países. Y ese dilema es gravísimo, porque en la medida en que se siga deteriorando la criminalidad desde las cárceles, los electores van a creer que la única fórmula es la de Bukele, y no es así. Padre, estoy sorprendido de la cantidad de gente en Colombia en este momento, en este chat, que está aplaudiendo la manera como Noboa está buquelizando las cárceles. Pero ¿sabe cuál es el problema peor? Es que Colombia no es que no quiera recibir 1.500 presos, es que no tiene cómo recibirlos. ¿Dónde los mete, Néstor? Aquí nos acaban de dar unas cifras. María Camila nos dio unas cifras de lo que se tiene ocupada las cárceles. Entonces no hay cómo. Es decir, estamos en una situación realmente, porque no se trata de voluntad, se trata de realidad. ¿Dónde los meten? ¿A dónde los llevan? No solo es el proceso. Claro, pero además con el agravante que las cárceles en Colombia también están en descontrol, porque el ministro Osuna nos decía, no ha habido muertos, no ha habido motines, de pronto queman uno que otro colchón, pero siguen delinquiendo desde las cárceles, siguen mandando a matar concejales, siguen controlando las rutas del narcotráfico, más las fiestas y las parrandas que se siguen armando en muchos de los pabellones. No, yo sé, de acuerdo, Paola, pero yo sé que la situación de las cárceles está a punto de que pase lo que pasó en Ecuador, y es que los señores no se han levantado aquí porque no necesitan levantarse, siguen mandando, porque son los que ejercen el control. Y porque no han tenido tampoco, digamos, masacres tan horribles. Es que acuérdese usted que hace 2 años en Ecuador hubo 120 muertos en una masacre carcelaria, es decir, en un día. Eso fue una cosa aterradora que no la hemos vivido nosotros de momento. Así es. Y ahí creo tenemos una diferencia. Pero de todas maneras, obras son amores y no buenas razones. Si el presidente Petro dice querer ayudar, pues el otro le responde inmediatamente con una frase donde dice, listo, ya les mandamos 1.500 presos que estamos manteniendo. Y creo que ahí en esa frase de Noboa está la clave, manteniendo. Para ellos efectivamente es un costo, y yo no creo que ese costo se haga tan simple como en pesos, sino que son presos que comen, duermen, viven en dólares. Una vez más, estamos hablando de Ecuador, y no me quedo incluso pensando si una manera de poder solucionar este problema es que el gobierno colombiano, yo no sé ni siquiera si esto sea posible, pero ya que lo otro es liberarlos y que queden sueltos como Pedro por su casa, es que el gobierno colombiano ayude con el mantenimiento de esos 1.500 presos que están en Ecuador, cosa que abriría también la puerta para que, por ejemplo, Estados Unidos diga, si aquí tenemos 4.000 presos colombianos en las cárceles de Estados Unidos, por favor nos pueden mandar también la plática, o los mandamos nosotros y se los ponemos también en alguna de alguna de las fronteras de ustedes. Digo, el problema es muy complicado, pero no me cabe la duda de que además de un problema de hacinamiento, es también una consecuencia de la falta de dinero y lo mucho que cuesta tener presos en cárceles. Seguramente. Noboa no es ni siquiera un Bukele, Néstor, porque fíjese, Bukele mismo puso ayer un tuit diciendo... no es soplar y hacer botellas, No es soplar y hacer botellas. Bukele mete a la gente a la cárcel, Noboa lo que quiere es sacarlos, como si no fueran a volver. Y el punto de fondo es culpa de quién lo que está pasando en Ecuador. En el tema de los presos, pues no hay así como no hay delitos de sangre, no hay delitos de bandera. ¿Cómo así que porque es colombiano entonces la responsabilidad es de Colombia? Este es un delito internacional. Se le olvida al presidente ecuatoriano que la principal víctima de ese delito internacional es Colombia, que él de buena se había salvado, pero le tocó, como le ha tocado a la mayoría de los países de América Latina. Lo que pasa es que el tema del narco allá está pasando de solo el negocio ilícito al terrorismo. Entonces le toca, como en Colombia, derrotar el terrorismo. En Colombia eso se logró, se derrotó a los carteles de Medellín, luego se le quitó las armas a las AUC, luego a las FARC. Lo que no se ha derrotado es el negocio, porque eso en el mundo no se ha encontrado. O sea que esa guerra que está empezando es un poco ingenua, porque de pronto salva la democracia ecuatoriana si tiene el talento y los recursos de Colombia, pero el negocio es mucho más complejo. Pero pues es que algo Néstor, que hemos omitido esta discusión. El negocio es el narcotráfico, el mismo de Colombia, el mismo de Perú, el mismo de tantos países. Para quienes quieran opinar, estamos hablando de Noboa, es el presidente de Ecuador. Terminamos hablando de Bukele también,
porque es en Ecuador en donde están hablando de la buquelización de las cárceles. Claro, pero por cuenta del presidente Daniel Noboa, que le habla a los Bukele lovers, los llama él a los que aman la política de seguridad del presidente Bukele, que es muy críptico en redes sociales. Ha escrito 2 mensajes en las últimas horas. El primero dice: no es soplar y hacer botellas. Sí. Para muchos, hablándole al presidente Daniel Noboa, que dice que va a construir 2 cárceles iguales, una en la Amazonía y otra en la costa pacífica, para meter a los presos en las mismas condiciones. Y el otro mensaje de Bukele, Néstor, dice como si quisieran llevar a Latinoamérica al despeñadero. Entonces, esos son mensajes que dicen Bukele, son para el presidente Noboa. Lo de Bukele, Andrés, con las cárceles, el tratamiento duro para los presos se ha convertido en el símbolo de la derecha. Y entonces usted ve a Noboa en Ecuador, pero también a muchos políticos en Colombia hablando de cárceles y hablando de cuál debe ser el tratamiento para esos presos, que son los que atizan la hoguera de los enfrentamientos hoy en Ecuador. Yo sí creo, Néstor, yo sí creo que es muy probable que el presidente Noboa finalmente tome la decisión de mandarnos esos presos, esos delincuentes, Néstor, porque pues aquí hemos hecho unas disertaciones muy doctas sobre la materia, pero lo que tiene en sus manos el presidente Noboa en este momento es una emergencia, y es una emergencia concentrada en las cárceles. Y yo me imagino que el razonamiento que él va a hacer y su gobierno va a hacer es que si sacar 1.500 presos colombianos, entre los cuales muy probablemente están los líderes de esos amotinamientos, le permite aliviar esa presión, bajar esa presión, y aunque sea comprar algo de tiempo para solucionar esa emergencia, porque es que acá les hemos dicho, no, que esos presos luego se le van a devolver, y dice, ok, listo, sí, pero si se devuelven en 1 mes, en 2 meses, eso me da algo de tiempo para prepararme, para organizar mis fuerzas, para enfrentar nuevamente la cosa. Pero ante una emergencia de la naturaleza que se está viviendo en Ecuador, que es un país que, recordemos, no estaba preparado para esto, pues es que en Colombia llevamos más o menos 40 años de lucha contra carteles del narcotráfico. Entonces, mal que bien, con todas las deficiencias del mundo, la sociedad está acostumbrada y el Estado tiene ya más instrumentos y más capacidades que las que tenía antes. Ecuador apenas está empezando este proceso, entonces yo creo que lo que ellos están percibiendo es una emergencia, y si mandarle a Colombia esos presos y pasarle ese problema y que vea Colombia qué hace con ellos, les sirve para comprar algo de tiempo y aliviar la emergencia, yo creo que no digo que lo apruebo, pero tendría todo el sentido que ellos tomen esa decisión. Yo viendo las imágenes, ahí están las imágenes. Mire esas imágenes, yo sé que no es popular, sé que es popular tratarlos así, pero yo no creo que sea ni ético, ni creo que sea legal, ni creo que tenga que ver con los derechos, porque esa es la otra discusión. Mucha gente va a estar diciendo, así tienen que estar todos, pero yo no creo que eso sea lo que un Estado deba hacer. Las imágenes a las que se refiere el padre Linero, Héctor, para quienes no están conectados en el canal de YouTube, son el reflejo, el primer movimiento del presidente Noboa. Como el problema nació en las cárceles, se dedicó a... Modelo Bukele total. Modelo Bukele. Eso vende, pero no es legal. Las imágenes que estamos viendo son los presos desnudos en las cárceles, controlados plenamente por la guardia, por el ejército que se metió a las cárceles. Claro. Es que digo que se me anticipó el padre, porque yo estaba pidiendo la palabra para hacer justamente el comentario de que usted había dicho que la gente no, a alguien le gustaba el tratamiento que Bukele, el tratamiento duro. Claro, el tratamiento duro, dijo usted, que Bukele le da a los presos. Ese tratamiento no es duro, ese tratamiento es ilegal, es inconstitucional, es contrario a los estándares de los derechos humanos. Eso es lo que es, eso no es ni duro ni blando, eso es una arbitrariedad contraria a unas cosas en las que la humanidad creía haber avanzado y resolvió devolverse. Está bien, bueno, discutamos si es que Héctor, vamos a volver a tiempos anteriores. Héctor, es primitivo. Yo estoy de acuerdo con usted en una cosa, en que esto es vejatorio, en que esos son excesos de autoridad, pero piense por un momento por qué llegó Bukele y por qué está llegando Noboa a eso. Porque se dedicaron a pensar en El Salvador en esos años, a comienzos de este siglo, y en Ecuador en los derechos de los presos, y nadie pensó en los derechos de la sociedad. Y entonces el péndulo político se volteó hacia esa antinomia es completamente un falso dilema. No, los derechos de la sociedad no se contraponen a los derechos de las personas que hayan cometido delitos. Al contrario, la única manera de hacer efectivos le digo en qué derechos, por ejemplo, en Colombia,
por darle derechos a los presos. Entonces tienen derecho a la comunicación, tienen derecho a toda clase de visitas, no se les pueden interceptar. Pero es que no dejan de ser seres humanos. No se les, padre, me deja, no se les pueden interceptar los derechos de las comunicaciones, por ejemplo. Entonces delinquen desde las cárceles, mandan matar desde las cárceles. Tienen derecho a llamar, tienen derecho a una llamada desde el teléfono fijo de los patios, y desde ese teléfono fijo amenazan, extorsionan y siguen delinquiendo. Sí, pero es que lo último que utilizan es el teléfono fijo de los patios, Ricardo. Ellos cada uno tiene un celular y venden minutos dentro de las cárceles. Es una anarquía total dentro de las cárceles. Lo que quiero decir es que el nivel de impunidad llega a tal punto que desde un teléfono que en teoría debería estar controlado por el IMPEC, llaman, amenazan, extorsionan y no pasa nada. Es que el grave problema, Néstor, es que nosotros aquí en Colombia tenemos una anarquía en cárceles parecida a la que hay en Ecuador y que están interviniendo, parecida a la de Tocorón. Y lamentablemente esa anarquía que lleva a que muchos ciudadanos hoy se quejan con justa razón de que los llaman desde las cárceles para extorsionarlos constantemente, de que en las cárceles lo que hacen es una cuna para formar más criminales. La persona que entra a resocialización en una cárcel colombiana lo que hace es un doctorado en delincuencia común y sale seguramente es con los mejores contactos para seguir delinquiendo, porque no son centros de resocialización como deberían estar concebidos. Entonces, esa anarquía ha llevado a, como usted lo dice, a que el elector piense que hay un falso dilema y es: los tenemos que desnudar, los tenemos que tratar como animales, tenemos que violar los derechos humanos de los presos para que nosotros afuera tengamos derechos. Sí, y eso es un falso dilema. Y a eso ha llevado justamente la anarquía, y yo no puedo dejar de decir, además, Néstor, que es un poco paradójico, Héctor, permíteme, es un poco paradójico que la Procuraduría General haya emitido ayer un llamado de atención al gobierno nacional quejándose por la situación en las cárceles, cuando la que debió hacer algo como ministra de Justicia es la hoy procuradora, la que debió hacer un trabajo para que hoy no tengamos un hacinamiento, para que hoy no tengamos una situación carcelaria, fue ella como ministra de Justicia. Entonces lo que único que demuestra eso es que este gobierno del presidente Gustavo Petro, como todos los gobiernos anteriores, han fracasado en administrar el tema de las cárceles. Le leo la frase, Héctor, la frase de Bukele sobre el tema de derechos humanos. Usted me imagino que la vio, ¿no? No, como estamos hablando de cárceles y de todas estas imágenes, dice Bukele, a los organismos de derechos humanos que vengan por sus pandilleros, les damos 2 por 1. ¿No? Es decir, está igual que Nova, que es allá le mando los claro, porque es que él plantea el dilema de quién protege a los salvadoreños. Claro. Si tanto defienden a los delincuentes, a los de las bandas criminales, él dice vengan por sus delincuentes o protejan a la gente. Sí, ese es un falso dilema. A mí no deja de generarme realmente impacto de pensar que la sociedad cree ir avanzando y va adoptando unos pactos de convivencia y unas maneras de regular la sociedad y el ejercicio de la fuerza, y de pronto nos da por cuestionarlas. Si es que el reconocimiento de los derechos humanos, los deberes del Estado para protegerlos, es un avance de la humanidad, no un retroceso. Y ahora nos dio que era un retroceso, que eso no nos dejaba avanzar. No, Héctor, pero solo déjeme recordarle una cosa, Néstor. La gente no es solo déjeme recordarle una cosa. No, claro que así lo ve. No, es que por pensar en los derechos humanos de los delincuentes. Claro que así lo ve, pero solo déjeme decirle una cosa, déjeme terminar la idea con 15 segundos. En los derechos de los 15 otros, segundos, de los que es el enorme error de dividir los derechos míos con los derechos de los otros. No, son los derechos de todos. Resulta que en El Salvador, de esos personajes que usted ve ahí en pelotos, amarrados, arrodillados y objeto de todo tipo de vejámenes, de esos personajes, casi el 40% de esos que están ahí arrodillados no han sido condenados por un juez de la República. Nadie les ha probado que han cometido un delito, y se estima que al menos el 30% de esos no han cometido un delito, sino que han sido detenidos porque están estigmatizados por tener ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. Tatuajes en la piel. Tatuajes y ese tipo de cosas. Llevan el pelo largo, son jóvenes de barriadas pobres de San Salvador. Entonces, ese es el problema de distinguir entre los derechos de ellos y de los míos. Es que usted no sabe cuándo ese poder abusivo se vuelve contra usted. 8 de la mañana, 8 minutos. El debate es apasionante porque pasa por derechos y porque pasa también, Héctor, por excesos.
pasa porque la gente que está aplaudiendo y que está diciendo viva Noboa y viva Bukele, es gente que tiene un sentimiento. Lo que lo invito es a que piense por qué la gente termina apoyando este modelo. 8 de la mañana, 8 minutos en Mañanas Blue.